en primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17. ¿Dicen amén? No. Que sinceridad, la primera vez que alguien dice no. Primero de Samuel, capítulo 17. Verso 51. La escritura dice: entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Vamos a hablar hoy de Goliat. Esa es tal vez una de las historias de la Biblia más famosas. La conocen los cristianos, la conocen los incrédulos, incluso es como un refrán proverbial cuando alguien se quiere referir a acometer con pocos recursos una empresa imposible o muy difícil. Dicen, eso es como la lucha de David y Goliat, ¿verdad? ¿Lo he oído? Cuando va a jugar un equipo de fútbol muy poderoso con otro que hay, más o menos, dicen, esto era David contra Goliat, ¿no? Porque es una historia muy conocida, pero no solo muy conocida, sino que es una historia tremendamente hermosa, inspiradora, una historia que nos motiva, que nos anima a la fe en Dios, a intentar cosas con pocos recursos, como dice la gente, con las uñas. Empezamos con las uñas, a intentar cosas con las uñas. Una historia que nos invita a la valentía, al esfuerzo, una historia que nos invita, hermano, a no temer, a no tener miedo, a no huir. Amén. Y por eso esta es una historia hermosa, ¿verdad? De la escritura. Y este tiene varios matices, esa historia, ¿cierto? Dos personajes principales: David, el muchacho, y Goliat. Amén. Pero para que podamos valorar, amar más, impresionarnos más de lo que hizo David, quiero que primero veamos lo que era Goliat, lo que pasaba con Goliat, quién era Goliat. Porque escudriñándolo bien, entendiéndolo bien, uno llega a decir, realmente lo que hizo David ese día fue algo muy tremendo, muy hermoso, muy grande, ¿cierto? Y quiero que empecemos a fijarnos en el versículo 4 al 7, donde nos describe lo que era Goliat y lo que Goliat lograba producir en aquellos que lo veían. Entonces, Goliat produció una gran impotencia en quienes lo veían. Es lo primero que quiero que notes de ella. Goliat produció una gran impotencia en lo que lo veían. ¿Sabe usted qué es la impotencia? Ese sentimiento de no poder hacer nada, de saber que hay que hacer algo, de entender que aquí tenemos que hacer algo, pero como que esta cuestión es tan grande, este problema es tan grande, todas las puertas se han cerrado, en realidad no tengo las fuerzas ni los recursos, no tengo el poder, no tengo lo que necesito para empezar a hacer algo. Esa es la impotencia. ¿Ha sentido usted impotencia en su vida? ¿Amén?
Yo creo que todos, absolutamente aquí todos, hemos sentido en algún momento de la vida impotencia. Impotencia, que queremos ver una persona que no cambie y quisiéramos cambiarla, pero no cambia, ¿sabes? Y nos sentimos impotentes entonces. Vemos una situación donde nos dicen no hay esperanza, no hay nada que hacer, no se puede, no hay nada que hacer. Y usted quisiera hacer algo, pero no puede hacerlo porque es demasiado grande. Es un gigante aquello que usted tiene delante de usted. Eso es la impotencia. Y cuando la gente veía a Goliat, sentía impotencia. Amén. Fíjese, versículo 4 al 7 dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, subraye paladín, hay un paladín, dice, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asna de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Entonces, el capítulo, la Biblia empieza describiéndonos un tipo tremendamente imponente. Tal vez en esta versión de la Biblia usted no logra comprender muchas cosas que le voy a explicar en este momento. Dice ahí que él era un filisteo. Bueno, ya saben qué, los filisteos vivían allá en la costa, que estaba Israel, y ahí en la costa, como quien dice, como si dijéramos que Antioquia y Cesar y todo eso era Israel, y allá para la costa, allá, entonces costeños, los de filisteos eran costeños todos. Eran costeños, sí. Y entonces, y estaba la Pentápolis filistea, y una de las ciudades de la Pentápolis filistea era Gat. Bueno, y él era allá de Gat. Dice ahí también, entonces, que él medía 6 codos y un palmo. Cuando uno lee eso dice, ¿cómo será 6 codos y un palmo? ¿Qué será eso? Bueno, aproximadamente, fíjese usted, 3 metros. El hombre medía el doble de lo que miden muchas de ustedes, hermanas. Eran 2 de ustedes, hermanas. 1,5 metros, ya entendiste, por lo de 1,5 metros, no sé si la captaste. Por lo de 1,5 metros, ¿no? 1,5 metros, era, póngase usted encima de usted, ahí, así más o menos era. ¿No les agradó a las hermanas, no? No, a la mayoría no, ¿cierto? No, a la mayoría no le agradó el símil, la comparación. Pero es para que se haga una idea, ¿no? Era 2 usted, Goliat. Entonces, inmenso eso, gigante lo presenta. Además dice que tenía una armadura el tipo, y que la armadura costaba de un yelmo, un casco en la cabeza de bronce. Entonces vaya haciéndose la imagen ahí, tremendo el tipo, un casco así brillante, tremendo de bronce. Y tenía una cota era una coraza, como una malla, no sé si han visto esas películas de antes, una malla sobre su cuerpo. Esa malla dice que también era de bronce, y dice ahí que esa malla pesaba 5,000 ciclos. 5,000 ciclos era entre 55 y 57 kilos. Lo que usted pesa, hermana. Sí, tú sí la cogiste, ¿cierto? Tú sí la cogiste. Muchas de ustedes pesan eso, otras no, otras pesan es como Goliat, ¿sí? Como Goliat entero, ¿sí? Pero imagínate, pesado eso. Si solo la malla que lo cubría, 57 kilos pesaba. 57 kilos son 114 libras.
4 arrobas y media, que se hagan cuenta, 4 bultos y medio, ahí en sí cargado encima. Ahora, ¿cuánto pesaría él entonces si podía cargar semejante armadura? No era un escuálido, no era un flacuchento, el tipo para poder cargar eso sobre él, además de sus 3 metros, tenía que ser un paladín, un guerrero, un campeón, como dicen otras Biblias, un campeón imponente. Bien, ahora dice, nos habla de sus armas, y nos dice que él, y dice que tenía también unos protectores en los muslos. Ahí usted lo lee, ¿verdad? Dice el versículo 6, grebas de bronce en sus piernas. Bueno, yo supongo que eran los muslos, porque así leían algunas Biblias. Pero bueno, dice que en la pierna, entonces era todo así. Impenetrable el tipo. Y luego nos habla de sus armas, dice que tenía una jabalina en sus hombros. Una jabalina en sus hombros. Y que además de eso, esto no lo entendí muy bien, pero bueno, una lanza. Entonces una cosa, yo sí entiendo que una cosa es una jabalina y otra es una lanza, pero no sé si era lo mismo, bueno, no importa. Lo que dice ahí es que era gruesa como un rodillo de telar, la lanza. ¿Ve? Y que la punta de esa lanza pesaba, a ver, leámoslo, está conmigo en el versículo 7, 600 ciclos, que quiere decir que la punta de la lanza pesaba entre 6 y 7 kilos. Porque pesa Samuel. ¿Ah? 6 o 7 kilos. Pues increíble, ¿verdad? Y que el escudo no lo llevaba él, sino que lo llevaba un hombre delante de él, que era su escudero, como su ayudante. Y además escudero, obviamente, porque cargaba el escudo. Y esta es la imagen que nos presenta la Biblia. Usted lo lee en la Reina Valera como que no comprende mucho, porque ¿qué será eso de codos, de palmos, de no sé qué? Todo eso, bien, de ciclos. Pero ahora se lo estoy explicando. Ustedes fíjense que el tipo era grandísimo, era grande, era fuerte, era corpulento, con una armadura impenetrable. Ahora, ¿entiende usted por qué él producía impotencia en quienes lo veían? Más adelante en la historia, cuando David habla con Saúl sobre Goliat, Saúl expresa unas palabras que nos muestra la impotencia que Saúl sentía. Y eso que recuerde que la Biblia dice que Saúl era el más grande de estatura de todos los israelitas. O sea, él no que era un enano, no es que fuera 1,5 metros, no es que fuera chichón de piso el hombre, no. El hombre era alto, el hombre era grande también. Pero cuando él veía a Goliat, sentía en su corazón impotencia. Quiero que miren conmigo entonces para ello el versículo 33 del capítulo 17. Cuando David habla con Saúl, mire lo que Saúl dice. Dijo Saúl a David, no podrás. Se fijan, esas 2 palabras nos expresan la impotencia que el hombre más grande de Israel en ese momento sentía en su corazón. Cuando veía a Goliat, no podrás, le dice, verso 33, tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él, un hombre de guerra desde su juventud. Y así lo presenta la Biblia. Un hombre de guerra, un campeón, un paladín, armado, protegido con una armadura, a su vez, que producía impotencia en el corazón de las personas, ¿no? Y ya le dije ahora al comienzo, ¿verdad? Eso mismo que Saúl sentía y que el ejército todo de Israel sentía cuando veía a Goliat, lo hemos sentido usted, ¿verdad? Amén. Impotencia. Pensamos en nuestro corazón, no podremos, no podré, no voy a ser capaz de eso. ¿Ah? Pero esto pasa cuando estamos viendo más grande los problemas que a nuestro Dios, ¿verdad? Cuando tenemos fija la mirada en el Goliat, en el gigante, y no donde nos dice la Biblia que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, el autor
y consumador de nuestra fe. Cuando usted pone sus ojos en el Goliat, cuando usted se fija en la armadura de Goliat, cuando usted se fija en las armas de Goliat, usted siente que no puede, que no es capaz y que eso lo va a vencer. Es un Goliat que usted tiene que vencer. Si pone sus ojos en Dios, en Jesús, seguramente usted dirá, de alguna manera, se ha puesto adelante. De alguna manera, iré adelante con esa situación. ¿Ve la diferencia? Ahorita vamos a marcar más esa diferencia todavía. Bueno, ahora, no solo este paladín producía en el corazón de la gente impotencia, sino que esté atento a esto, también producía el deseo de huir. El deseo de huir. Versículo 8 al 10 del capítulo 17. Versículos 8 al 10. Dice, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles, ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí, y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy he desafiado, esas palabras, hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Ahora usted se imagina, Goliat, esa voz, porque no me imagino hablar, dame un hombre que pelee conmigo. No puede ser así. Dame un hombre que pelee conmigo. No, una voz así más tremenda que la del pastor, yo creo, más aterradora, más miedosa, más. Y eso así. Entonces se para el hombre. Bueno, ahora, usted que conoce la historia sabe, y yo ya se le iba adelantando, que ni Saúl, desde Saúl hasta el soldado más nuevo del ejército, quería pararse frente a Goliat. Ahora, hay un detalle allí, un detalle que quiero que usted mire en el versículo 16. O sea, porque una vez cree que no, que fue que él se paró ahí y lanzó el desafío y nadie quiso atender al asunto. Pero no lo hizo un día nomás, nos dice la Biblia, sino que el verso 16 nos dice que lo hizo durante 40 días. Y que en la mañana y en la tarde él se paraba allí frente a todo el campamento de Israel y les decía estas mismas palabras: yo los desafío a ustedes, denme un hombre, denme a alguien que pelee conmigo. Tal vez hasta se burlaría el Goliat. Israelitas miedosos, degenerados estos. ¿Quién sabe qué le diría? Tanta cosa le diría. Así que durante 40 días se paró ahí. Y en 40 días no se halló un hombre en todo Israel que quisiera enfrentarse con Goliat. ¿Ve? Verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde. Dice. Verso 16. Y así lo hizo durante 40 días. Durante 40 días. Y ahora quiero que mire conmigo el verso 24. Dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, que hacían, huían de su presencia. Entonces, los gigantes en la vida no solo nos producen impotencia, un sentimiento de no voy a ser capaz, no voy a poder, esto me va a quedar grande, no puedo. Pero eso ya le dije que sucede, es cuando andamos mirando, centrándonos en el Goliat, mirándole la armadura al Goliat, las armas al Goliat, y no andamos mirando el Dios Todopoderoso. Sino que también cuando se presentan estos Goliat, también producen en nosotros muchas veces ganas de correr, de huir, decían por ahí esta mañana. Yo quería salir corriendo aquí, por ahí está. Y no una, dos.
quería correr, dijeron. Eso producen los Goliaths. Vemos los gigantes, queremos correr, huir. Pero antes de decirle eso, quiero que usted se fije esto, mire. Goliat los desafiaba. Usted deja de huir cuando entiende que esos Goliat son desafíos. Un desafío. Por eso dije, cuando Goliat dice, yo los desafío hoy, deme un hombre. Es un reto que se pone allí. Cualquier cosa. La enfermedad que tiene el gigante es un desafío. El otro día oí a una mujer que estaban entrevistando a las mujeres que tenía cáncer de seno y que habían salido de eso. Y ella en la entrevista dijo, cuando yo me diagnosticaron con ese cáncer, yo pensé que había dos opciones, dijo ella. Una era echarme a morir y echarme a la pena, y la otra decir, bueno, vamos a ver cómo se juega esto entonces. Qué bonitas palabras esas. Vamos a ver cómo se juega esto entonces. Son las palabras de que voy a enfrentar esto, voy a luchar esto. Esto es un desafío. Así, esa enfermedad, o la falta de trabajo, o los problemas con los hijos, o los desafíos laborales, sentimentales, que son así gigantes, usted los ve gigantes. Tienen que verlos no como gigantes, sino como desafíos, como retos. Usted tiene que decir como esa mujer, vamos a ver cómo se juega esto. A mí me gusta cuando la gente habla y dice, sí, vamos a ver si eso es así entonces. Vamos a ver cómo es que es esto entonces. Porque esas palabras indican que esa persona no está viendo eso como algo insalvable, sino como un reto que hay que enfrentar y a través del cual hay que salir adelante con la ayuda de nuestro Dios. Un aplauso. Yo siempre me pregunto, es que si están muy concentrados escuchándome, o no se les mueve nada adentro. Yo, de verdad, yo puedo quedar sin voz a veces. Yo, ¿verdad? No sé si a veces están muy concentrados, como que, Dios, sí, amén, gloria a Dios. O sea, así, pensando en su corazón, o es que están, sí, no están entendiendo nada, o nada les mueve el corazón, el alma, algo. Estamos concentrados en que usted tiene que dejar de ver los gigantes como gigantes y verlos como desafíos y hablar así. Vamos a ver cómo se juega esto. Amén. Vamos a ver cómo es que, vamos a ver si es cierto que esto nos va a ganar. Vamos a ver. Amén. Así hablaba mi papá. Yo sí me gustaba eso de mi papá. Y es lo que más le recuerdo a él. Ese tipo de expresiones, ese tipo de cosas. Él me mandaba a hacer algo y yo regresaba y yo decía, no puedo. Decía, no se ha varado. ¿Cómo que no puede? Así me decía, no se ha varado. Entonces se varó, pues imposible hacer las cosas. Entonces es imposible. A ver, vaya ya, yo venga aquí hasta que no lo haga. Fue allá. Y dime qué, hermano. Uno resultaba haciendo eso que primero fue y dijo que no podía hacer. Y era satisfacción para uno. Decía, oiga, que sí pude, ¿cierto? Y entonces uno venía a mí y decía, sí ve que sí podía, sí ve que sí, sí ve que sí, sí ve que sí se podía. No se ha varado, mijo, no se ha varado en la vida. Que es que eso es muy feo ser varado ahí. Todos son güey. No se ha varado en la vida. Y eso es, ¿no? Tu espíritu guerrero. Porque mi papá, yo le conocí como 30 negocios que empezó. El error fue que no permaneció en ninguno. Pero eso es, mi primer recuerdo era de pollitos en la casa. No la película. Yo me acuerdo que en la casa había pollitos. De grande me enteré que era que él tenía un criadero de pollos para irlos a vender al centro allá. Después me acuerdo que él vendía zapatos. Después me acuerdo, y esto no es decir, llevaba marihuana. Después tuvo una microempresa de faldas, de sastres de mujer. Después tuvo una carpintería. Después tuvo una... Yo le conocí, ya el último fue lo de los zapatos, otra vez se puso y tenía taller y hacía zapatos, eso fue lo último. Pero él tuvo negocios. Pues
Bonito eso, hermano. Será así. A veces uno le ve a la gente y dice, no puedo. Yo me voy. Yo me voy mejor. Yo me voy. Yo me voy. ¿Y sabe uno por qué anda corriendo? Porque así se enseñó de chiquito. A huirle a las cosas, a correrle a las cosas. Y así lo enseñaron los papás, lo quitaban a uno y no sé qué, y todo eso. No, hermano. ¿Sabe por qué uno le huye a las cosas? Porque se acostumbró desde chiquito a no terminar lo que comenzaba. Si no lo dejaba ya a medias, no pude, me da pereza, y lo dejan así. Y cuando uno va creciendo en la vida, los desafíos van creciendo. Los desafíos van creciendo. Los desafíos van creciendo. Y entonces cuando nos damos cuenta, huyendo como el ejército de Israel. Tengo ahora que me acuerdo, un recuerdo de mi mamá también. Sí. Un día yo con una tijera, con un papel, por allá. Y cogí y hice el croquis de la tijera, ¿sí? En un papel, lo dibujé así, ¿sí? Y fui, le dije, hice una tijera. Mira la tijera. Y mi mamá me dijo, si usted le da movimiento a las tijeras, yo le compro un muñeco. Me acuerdo que me dijo eso. Y yo tenía como 4 años, 5 años. Y me acuerdo. ¿Y sabe por qué me acuerdo hoy día? Porque yo bregué con ese papel. Y bregué, y yo me senté, yo pensé, tenía como 6, 5 años, una cosa así. Yo me senté, yo, ¿cómo muevo esta tijera? Y sabe que yo terminé dándole movimiento a las tijeras. Me acuerdo que las recorté, ¿sí? Y yo miré la tijera y miré el papel y dije, pues aquí tiene un tornillo en la mitad, pues ahí le voy a meter un tornillo a esta también. Y la recorté toda la tijera y le metí un alfiler, fue, en la mitad, y fui y se la llevé y dije, mira, ahí se mueve. Y me compré un Superman. Yo me acuerdo, un Superman chico. Me acuerdo cuando fue conmigo a la tienda y me lo compró y todo, un Superman. Desafíos. Uno tiene que desafiar hacia sus hijos y no tiene que enseñarles a huir y a correr y a hacer gallinitas, sino a que enfrenten las cosas. Porque luego crecen, los desafíos crecen y se acostumbran a llorones y a andar huyendo, y a andar quejándose, a andar corriendo. Como todos estos. Que salía, el Goliat salía ahí, qué tal, qué gallina, qué nenitas, que quién va a pelear conmigo, y todos corriéndose. Ay, qué miedo, ay, qué susto, ay, el tipo ahí. Entonces Goliat producía impotencia en la gente. No puedo, no voy a ser capaz, esto me va a quedar grande, decía Saúl y todo el pueblo. Y el Goliat también producía en ellos el deseo de huir, de correr, de andarse lejos, porque por acá no me van a saber de mí nunca. Y por último, producía en ellos temor y miedo. Esto parece evidente, y lo es en realidad, pero quiero especificárselo cómo lo dice la Biblia. Mire, versículo 11 dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, dice, se turbaron y tuvieron miedo. Amén. Bien, gracias. Usted está atento. No, ellos no tenían miedo, tenían gran miedo, ese que lo paraliza a uno, ese que le hace temblar las piernas, que le hace sentir un vacío en el estómago, ese que le hace perder la esperanza a uno totalmente. Ese era el miedo que ellos tenían. Cuando él hablaba, todos se estremecían y sentían un gran miedo, dice el verso 11. Y luego el verso 24, de nuevo, ya lo habíamos leído, dice, y todos los varones de Israel que venían a aquel gran hombre, huían de su presencia y de nuevo y tenían gran temor. De nuevo dicen, gran temor. Yo busqué la palabra en hebreo, es la misma, no es diferente, sino que el traductor en una traduce miedo y en otra temor, porque al fin y al cabo son lo mismo. Miedo y temor es lo que sentían en su corazón. Pero aquí es donde entra David y donde yo quiero puntualizarle antes de irnos, como para introducirle lo de dentro de 8 días, lo que hace David en este pasaje. Porque
introducen a David en la historia. Algunos creen que el capítulo 17 sucedió antes del capítulo 16. Por algunos detalles de la historia que tenemos en la historia que como que no concuerdan, como que no nos dan un orden cronológico. No importa, hermanos. O vamos a ver si importa. Y dice que él estaba, ¿qué? Con las ovejas, como ya vimos hace 8 días. Estaba cuidando las ovejas. Y un día lo llamó su papá, que se llamaba Ismael. ¿Amén? Isaí, gracias. Isaí. Y le dijo, necesito que vayan allá donde está la guerra, en los campamentos, averiguas por sus hermanos, cómo están. Allí había 3 hermanos de David, los más grandes, asumimos, ¿cierto? Y lléveles este fiambre. Decimos las abuelitas, el fiambre. Dentro de 8 días vamos a ver qué era el fiambre, pero por ahora solo le interesa eso. Y llegó David, un muchacho, peladito, niño. Ahí están todos los guerreros de Israel. Y Saúl, más grande de todos. Allá. Y apenas salía Goliat. ¡Ay, Dios mío! Sí. Y dice que cuando David llegó al campamento, entonces, justo en ese momento, salió Goliat y empezó a burlarse, a desafiar, a provocarlos. Y a mí siempre me han gustado estas palabras del versículo, a ver, se me pierde por acá. ...23, al final, cuando dice, el filisteo de Gat salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y no sé por qué me llaman tanto la atención esas últimas palabras, y las oyó David. Y apenas David oyó esas palabras, no sintió miedo, no sintió impotencia, no sintió deseos de huir, no sintió temor. ¿Sabe qué sintió David? Le hirvió la sangre, sintió coraje. Y él estaba viendo exactamente el mismo tipo que habían estado viendo todos los demás durante 40 días. Él estaba viendo la misma armadura, las mismas armas, la misma estatura, la misma contextura física que todos. Él estaba viendo lo mismo. Pero la gran diferencia entre el muchachito este y los demás es que ellos sentían impotencia, querían huir, estaban llenos de temor y miedo. Pero David oyó al filisteo y le hirvió la sangre, se llenó de coraje en su corazón. ¿Ve? Y empezó a preguntar, ¿qué le van a dar al que venza a este? ¿Qué le van a dar? Y la gente dice, le van a dar la princesa, van a eximir de impuestos, le va a ir pero bien. Y entonces el verso 26, mire lo que dice David, mire la diferencia. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? ¿Se están dando cuenta? Este tipo los estaba insultando, los estaba menospreciando, este tipo lo estaba despreciando, está ofendiendo a nuestra nación. Se necesita alguien que quite ese oprobio de ellos. Seré yo, dijo él. Yo voy a quitar ese oprobio. Yo voy a enseñarle a este tipo. Y dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Qué se cree este tipo? Y él estaba viendo lo mismo. ¿Qué se cree este filisteito? ¿Qué se cree ese con prepucio? ¿Qué se cree ese incircunciso? ¿Qué se cree ese? Espere, para apuntarlo.
Incircunciso quiere decir con prepucio. ¿No saben? Incircunciso quiere decir con prepucio. ¿Qué se cree este con prepucio aquí? Va a venir a ofendernos y para ofender al ejército de Dios. ¿Verdad? Versículo 26. Y luego él va al rey, porque ya le dijeron todo lo que... Entonces en el verso 32 dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno. A causa de él, tu siervo irá y peleará con este filisteo. Dios mío. Verso 34-37. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo herí y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¡Aleluya! ¡Oh, hermana! ¡Gloria a Dios! ¿Sí nota cómo se habla? Porque lo que está lleno el corazón, ¿qué? Él no tenía miedo, no quería correr, no andaba diciendo en su corazón: no puedo, esto me va a ganar. Él solo tenía en su corazón el deseo de derrotar a ese tipo. Ahora, mire, verso 37, aquí está la clave de su valentía, de por qué no sentía miedo, de por qué no quiso huir como los demás. La clave: añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Amén. ¿Entendió? Amén. ¿Cuál era la fuente de su valentía? Yo tengo fe. Yo creo que Dios, que me libra del oso y del león, me libra del gigante también. Amén. Este no era descubre el campeón que hay en ti. El campeón era Goliat. Él no había descubierto ningún campeón. No, él solo sabía que él no era nada, pero que con Dios él podía vencer al oso y al león. Amén. Amén. Que con Dios él podía vencer al gigante también, porque Dios estaba de su parte, porque Dios era de su equipo. La pregunta final es: ¿usted a quién se parece más? A los israelitas que dicen: no podemos, esto nos queda grande, esto es muy difícil, corramos, vamos a huir, vamos, ay no, nos va a comer vivos el filisteo, corramos, huyamos, ay Dios mío, mira cómo nos tiemblan las piernas, mira, ay, sentimos un soplo aquí, un vacío aquí, qué miedo, qué terror. Porque así somos, hermano. Qué tristeza, qué vergüenza decir eso. Pero nosotros, los que hemos leído las promesas de Dios, tenemos su palabra, así somos. Temerosos, queremos correr a toda hora, no queremos enfrentar las cosas, andamos con el pensamiento de que esto me va a quedar grande, no voy a poder con esto y no sé qué cosas. ¡Qué vergüenza nosotros! Hablando de esa forma. Pero ¿habrá algún David aquí esta noche? Amén. ¿Habrá alguien que diga: no, esto puede ser oso, puede ser león, que Dios me libre? Puede medir 3 metros, puede pesarle la armadura 100 kilos si quiere. Puede tener un tanque de guerra con él. Que Dios hace la diferencia. Amén. Amén. Bien, hermanos. Amén. Sí. Otra vez, ¿usted a quién se parece? ¿A David o a Saúl?